Hay experiencias que marcan a una persona para siempre. Eventos que se quedan grabados en la memoria con una intensidad que no permite olvidarlas sin importar cuánto tiempo pase. Justo como la historia de Eduardo, un hombre de 42 años con la urgencia de contar algo que había guardado en secreto durante años. Secretos de un antiguo lugar de trabajo que lo obligaron a abandonar una carrera que había construido durante más de 2 décadas. Eduardo cuenta que trabajó durante 25 años como administrador en una funeraria, ubicada en una ciudad del norte de México en Baja California. Llegó a este empleo recién graduado en una carrera técnica en administración de empresas. Y luego, lo que comenzó como un trabajo temporal para generar ingresos mientras buscaba algo mejor, se convirtió en su vocación, ya que encontró en este lugar una paz que no había experimentado en otros empleos, una tranquilidad que provenía de ayudar a las familias en sus momentos más difíciles, más vulnerables, y asegurarse de que todo transcurriera con la dignidad que los difuntos merecen. La funeraria era un negocio familiar que llevaba operando más de 40 años en la misma ubicación. El dueño, quien Eduardo prefiere que identifiquemos únicamente como el señor Vargas, había heredado el negocio de su padre y mantenía una reputación impecable en la comunidad. Todos querían pasar sus últimas horas en su funeraria. Eduardo cuenta que desde el primer día se sintió cómodo trabajando para él, pues era un hombre que trataba a sus empleados con respeto y jamás interfería en la manera en que cada uno de ellos desarrollaba sus funciones, siempre y cuando todo se hiciera de la forma correcta. Durante todos esos años, Eduardo presenció cientos de ceremonias, algunas llenas de dolor y desgarradoras, otras serenas y llenas de paz, pero todas con el mismo propósito, que era despedir a alguien que había partido de este mundo. Sin embargo, nos cuenta que jamás había experimentado algo que lo preparara para lo que estaba a punto de presenciar en lo que sería su último mes trabajando en aquella funeraria. Todo comenzó una tarde de martes, cuando el señor Vargas se acercó a su oficina con una expresión que Eduardo jamás había visto. Parecía nervioso, inquieto, como si estuviera a punto de revelar algo que lo incomodaba profundamente. Después de cerrar la puerta y asegurarse de que nadie más pudiera escuchar la conversación, le informó que el próximo viernes llegaría una familia para celebrar un funeral diferente a todos los que habían manejado anteriormente. De repente, este sacó un documento de confidencialidad y le dijo a Eduardo que debía firmarlo si es que quería estar presente. De lo contrario, se contrataría a otra persona para la ocasión especial. No había problema. Intrigado y lleno de curiosidad, Eduardo firmó el papel. No le dieron explicación de lo que sucedería en aquel funeral, pero sí le advirtieron que mantuviera la calma en todo momento y que nada malo le pasaría. Finalmente llegó ese viernes tan intrigante y, como es de esperarse, Eduardo estaba demasiado nervioso. No podía comprender o imaginar por qué un funeral sería tan especial, ni por qué su jefe lo hizo firmar aquel documento. Confiaba mucho en el señor Vargas y nunca se atrevió a dudar de él, pero pronto se daría cuenta de que la decisión correcta no era firmar, sino haberse negado y haber aceptado que por esa ocasión lo reemplazara otra persona. Después de que todo estuvo bien organizado, Eduardo se sentó al fondo de la sala, detrás de los familiares del difunto que escuchaban al sacerdote dar la ceremonia de despedida. Todo parecía normal, y por eso se la pasaba mirando a todos lados a la espera de que finalmente se revelara el origen de tanto misterio. Sin embargo, no fue sino hasta el final del funeral que las cosas tomaron un rumbo siniestro. Para ese momento, todos se habían ido, pero un grupo de 6 personas se quedaron alrededor del ataúd. En ese momento, el señor Vargas se paró al lado de Eduardo y le dijo que se sentara, que si se quedaba de pie no iba a poder aguantar lo que iba a ver a continuación. Al obedecerlo, observó que aquellos parientes del difunto se vistieron con túnicas negras. Empezaron a dibujar símbolos extraños abajo, en el piso, alrededor del ataúd.
Eduardo quería acercarse más para poder ver todo, pero don Vargas se lo impidió. Desde ahí observó cómo se llevaba a cabo un ritual completamente distinto al que hizo el sacerdote. Las oraciones que recitaban esas 6 personas eran desconocidas. Una cosa impactante fue que las velas blancas las reemplazaron por otras de color negro. Al rato, la mayoría de las luces se apagaron y empezó el verdadero terror. De manera impresionante, se escucharon golpes que parecieron provenir del interior del ataúd. Pero eso era imposible, ya que dentro se hallaba un hombre sin vida. Para ese momento, el miedo de Eduardo era que la tapa del ataúd se abriera, cuando aquellos golpes la hacían retumbar, pero eso nunca pasó. Luego, vinieron gritos masculinos que parecían venir del mismo cajón, y desde la parte de atrás de la luz de todas esas velas, emergió una sombra sin forma que parecía estar siendo invocada por esas 6 personas que oraban sin cesar. Minutos después, los gritos cesaron junto con las oraciones y la sombra se disipó, dejando la sala con un frío abrumador que erizó la piel de todos los ahí presentes. Las luces que se apagaron no encendieron más. Quedaron descompuestas por la ceremonia aparentemente satánica y diabólica que se llevó a cabo. Aquellos sujetos volvieron a colocar el ataúd donde estaba y se despidieron del señor Vargas sin mediar palabras, solo con gestos serios y extraños de cada una de las personas que se fue. Finalmente, don Vargas le contó a Eduardo que ellos acababan de enviar el alma del difunto al infierno. Antes de que preguntara por qué, su jefe le dijo que el fallecido fue alguien que hizo cosas imperdonables y que nunca pagó por ello. De hecho, hasta se rumoraba que fue quien mató a 2 de sus hijos por un ataque de rabia e histeria y nunca se le condenó por eso. Según el señor Vargas, la esposa del difunto estaba entre esos 6 que condenaron su espíritu. Al parecer la hizo vivir un infierno, y eso la motivó a colaborar con otros personajes de su religión, y es que adoraban al diablo. De nuevo le recordó a Eduardo que no debía decir nada al respecto, y para motivar su silencio, le entregó un sobre amarillo que contenía el salario de un mes, aunque no se comparaba en nada con lo que aquella familia le pagó a don Vargas. Una semana después, Eduardo renunció a la funeraria. No podía soportar el peso de haber sido parte indirectamente de semejante ritual satánico. Además, el miedo comenzó a hacerlo dudar de muchas cosas, pero sobre todo, no es que solo quisiera salirse de trabajar y ya, sino que a veces se escuchaban lamentos, gritos ahogados. Las velas de los fallecidos se caían mientras se llevaban a cabo los servicios funerales de distintas personas y en distintas salas, pero sobre todo en el lugar donde aquel ritual se llevó a cabo. El piso tronaba. Una vez, la corona de flores se cayó encima del cristal de un difunto y le cortó la cara a la persona que estaban velando. Si ya de por sí es feo ver a alguien que se corta la cara, ahora imagínate con el rostro de un muerto. En una ocasión, mientras se llevaba a cabo la misa de despedida, la fotografía de la difunta también cayó al suelo. Este y muchos actos paranormales más completamente extraños a lo que estaba acostumbrado Eduardo lo motivaron a salirse de ahí, antes de que algo malo se le pegara y lo siguiera hasta su casa. No cabe duda de que de alguna manera terminamos pagando por nuestros pecados y que en algunos casos la muerte no es el final de todo, sino el inicio de un tormento eterno que no solo sufren los que no logran ir hacia la luz, sino también de los que presencian los acontecimientos paranormales y aterradores dentro de esas funerarias. La siguiente historia nos la envían desde Texas, pero ocurrió en Querétaro. Nos la comparte Rocío Landeros y nos cuenta que en su juventud, cuando todavía no cumplía la mayoría de edad, mucha gente comenzó a irse a trabajar a Estados Unidos porque allá se ganaba mejor. Teniendo 19 años, decidió probar suerte y se fue con un grupo de indocumentados a ver cómo le iba.
Afortunadamente pudo cruzar el río Bravo sin problema, y unos conocidos la ayudaron a colocarse como niñera en la casa de unos gringos. En ese sitio, Rocío se desempeñó de manera adecuada y se ganó la confianza de los patrones, así que ahí permaneció trabajando de manera ininterrumpida por casi un año. Tuvo que regresar a México porque su papá se enfermó, pero afortunadamente lo hizo con los bolsillos llenos y eso le permitió que a su padre, el señor Zacarías Landeros, lo atendieran de inmediato y su salud afortunadamente fuera recuperándose hasta ponerse del todo bien. Una vez que el señor se levantó, su hija volvió a irse a Estados Unidos. Con el paso de los años, Rocío decidió asentarse en Texas y su mejor oportunidad llegó cuando un residente le propuso matrimonio. Luego de eso, ella movió todos los papeles necesarios hasta que obtuvo la anhelada ciudadanía estadounidense. Sin embargo, eso también significó que ya no regresaría a México, más que de vacaciones y eso con suerte. Unos años más adelante, falleció la madre de Rocío y el señor Zacarías se quedó completamente solo. A pesar de su tristeza, habló con sus hijos y les dijo que no se iría con ninguno. Por más que intentaron hacerlo cambiar de opinión, el hombre no dio su brazo a torcer y lo único que hizo Rocío para apoyarlo fue instalarle una línea de teléfono. Rocío me platica que no le hablaba diario para no hostigarlo, pero que le echaba una llamada cada tercer día o cada 2 días. Pero entonces, una tarde cuando contestó don Zacarías, su hija lo escuchó bastante agitado. Le preguntó qué andaba haciendo y el señor respondió: «No vas a creerlo, Rocío, pero me llegaron unos duendes y me han dado bastante lata. Pero no te preocupes, ya maté a varios. Hasta me han servido para entretenerme y no acordarme tanto de tu mamá». Esas palabras dejaron a la mujer algo asombrada. Sin embargo, creyó que se trataba de una broma de su papá y no le prestó mayor importancia. Pasaron 2 o 3 meses en los que Zacarías le contó a Rocío la gran aventura que estaba teniendo con los duendes. De acuerdo con lo que me cuenta la hija del señor, hubo una ocasión en la que le preguntó cómo eran esas criaturas y su padre le indicó que se trataba de seres pequeños, con la piel medio verdosa y medio café, llena de pequeños bultos que recordaban el cuero de un sapo. Poseían unos brazos pequeños, pero tan delgados como un palillo de dientes, y al final de sus extremidades movían 4 dedos terminados en afiladas garras. Don Zacarías también habló de sus patas. Dijo que estaban torcidas hacia atrás como las de los caballos, vacas, chivos y otras bestias, aunque no contaban con pezuñas, sino con unas almohadillas idénticas a las de los gatos, con un cuarteto de dedos parecidos a los de las manos. Su rostro tenía ciertas características humanas, ya que poseían 2 ojos, una nariz y una boca. Sin embargo, sus ojos eran totalmente negros, sin iris ni una pupila distintiva. La nariz era pequeña y se distinguía por unas finas aberturas, similares a las de las serpientes. Eran tan delgadas que los duendes producían un pequeño silbido al respirar. Su boca tenía labios pequeños y al abrirse revelaban una hilera de dientes afilados, comparables con los de las pirañas. Por último, tenían la cabeza calva y unas orejas puntiagudas. Tales criaturas medían entre 15 y 25 centímetros. El problema era que no se movían solos, siempre se movían en grupos de 4 o 5. En total, don Zacarías aseguraba haber visto un máximo de 7 seres al mismo tiempo, pero cuando le contó la emocionante anécdota a Rocío, puntualizó que de esos 7 ya solo quedaban 4. Su hija le cuestionó a qué se refería y él contestó que en esos momentos solo le daban problema a 4 porque a 3 ya los había matado. Rocío escuchó a su padre con la atención que merecía, pero en todo momento pensó que el señor estaba atravesando por una fuerte depresión, que ya lo hacía imaginar cosas inexistentes, como duendes u otras criaturas. Tras eso, se comunicó con sus hermanos y los compartió a grandes rasgos la historia que le había contado su papá. En parte también lo regañó por abandonar tanto a su padre como para que él cayera en ese estado de depresión, o en la necesidad de imaginar a seres que solo existían en los cuentos. Pero sus hermanos aseguraron tener otras responsabilidades como para estarse dando vueltas. Después de un estira y afloja,
que no se dirigía hacia ningún lado. Rocío entendió que estaba perdiendo el tiempo y terminó la llamada. Entonces decidió llamar a su padre. Así lo hizo durante más de un mes. No obstante, una tarde su papá no respondió el teléfono. Su hija marcó una y otra vez sin ningún éxito. Hasta las 9 de la noche estuvo tratando de comunicarse con el hombre, pero nadie contestaba. A eso de las 9:30, llamó a Joaquín, el hermano que vivía más cerca de él, y él le dijo que a lo mejor se le desconectó el aparato porque llovió toda la tarde. Al siguiente día, la mujer volvió a intentar comunicarse con su papá, mas no lo logró. Volvió a llamar a su hermano y le pidió que fuera a revisar. Media hora después, las malas noticias llegaron. Joaquín halló a su padre tirado en el lodo, frío y tieso, ya sin vida. Pensó en usar el teléfono, pero notó que la puerta estaba trabada. Empujó una y otra vez hasta que se abrió y le habló a su hermana para informarle lo sucedido. Rocío se trasladó en avión y así llegó a tiempo para el velorio de don Zacarías, al cual sepultaron en las primeras horas del siguiente día, y después sus hijos se reunieron a hablar. Rocío no se podía quedar. Los otros ya tenían sus propios hogares, entonces acordaron vender el terreno de su papá y repartirse el dinero que les pagaran a modo de herencia. Tardaron unos meses en meterse a limpiar, pero cuando Rocío se hizo un tiempo, viajó para finiquitar el asunto. Mientras revisaban las cosas de su padre, una de las hermanas halló una caja llena de cuerpos extraños. Dice que parecían fetos deformes o gatos momificados. Rocío lo identificó primero. Eran los duendes de los que hablaba su padre. Había 5 criaturas y su deducción era correcta. Los 2 que faltaban fueron los que orquestaron la venganza implacable contra su padre, que con tanto fervor los había perseguido. Por supuesto, nadie dijo nada. Meses adelante el terreno se vendió. Los nuevos inquilinos tomaron posesión sin problema, pero Rocío jamás se olvidó de que fueron los duendes quienes acabaron con su papá. Ahora les voy a contar el relato del señor Primitivo Guzmán, que nos lo manda desde Chihuahua. Actualmente el señor tiene 86 años y hay una anécdota que recuerda a la perfección, a pesar de que la vivió hace muchas décadas. Resulta que se encontraba en su casa, una humilde vivienda hecha de madera y techo de palma, de esas de las de antes. En esos momentos tenía 8 años y ya era tarde, entre las 6 y las 8 de la noche. De pronto, oyó que alguien la hablaba. Le pareció que se trataba de la voz de su mamá y, como es obvio, salió corriendo y preguntando «Mande», pero ya no oyó nada y volvió a preguntar «Mande, ma». Ahí fue donde volvió a escuchar el llamado. Salía desde lejos, pero era de una mujer y creyó que sí era su madre. Total, Primitivo conocía el sitio. Estaba en su casa, rodeado por los terrenos de su padre. No era una zona desconocida. Había recorrido aquellos campos una y otra vez, solo o con sus hermanos. En aquellos tiempos había muy poca gente alrededor. Su vecino más cercano estaba a 10 o 15 minutos caminando a buen paso. Por lo tanto, no existía la posibilidad de que se tratara de una persona desconocida. Primitivo se internó entre los árboles. Volvió a preguntarle a su mamá qué necesitaba y de nuevo no recibió una respuesta concreta. Caminó otro poco y lo mismo. Ya cuando se había alejado un tanto de la vivienda, escuchó que otra vez la voz que él consideraba que era la de su mamá le dijo: «Ven, ven, ven, ven». El niño preguntó «¿A dónde?», pero ya no se escuchó nada. El chiquillo no pensó nada raro ni se preguntó por qué su mamá andaba en medio de la nada, pidiéndole que lo siguiera. Solo continuó caminando y preguntando qué quería. Pasaron varios minutos en los que caminó y terminó perdiendo el rumbo. Según me cuenta este señor, le cayó algo parecido a un trance. Hubo un momento en el que dejó de hablar y preguntarse dónde estaba su madre y para qué lo quería. Solo se movía y lo hacía sin voluntad, más bien como si algo lo fuera controlando. Así fue como llegó a una
unas ruinas. Jamás durante su corta vida, a pesar de que anduvo de arriba para abajo, se percató de que cerca de su casa había un lugar como ese, mismo que le pareció como una iglesia. Este lugar se trataba de un edificio viejo, con los muros cuarteados o con trozos de pared caídos por completo. El techo era como de lámina metálica, pero Primitivo no podía ver debido a que la oscuridad ya llevaba un buen avance. El lejano rescoldo del sol fue el que le permitió notar que estaba viendo algo asombroso, aunque no pudiera fijarse en los detalles. Una vez que estuvo cerca de ahí, el adormecimiento de su cuerpo y su sentido se desvaneció poco a poco. Por eso llamó a su mamá, pero la voz ya no respondió. Entonces hubo un cambio en el ambiente. La temperatura bajó de golpe, se desplomó por completo. Digamos que estaba como a 16 o 17 grados y de pronto como a 8 o 7. Primitivo no llevaba suéter. La frialdad le caló los brazos y lo obligó a frotarse con las manos. Cuando hizo eso, hasta vio su aliento blanquecino. La iglesia por dentro estaba oscura, pero tenía unos ventanales abiertos, los cuales a lo mejor tuvieron unos cristales de los que suelen tener los recintos religiosos, de esos de colores, parecidos a rompecabezas. A los 8 años Primitivo no sabía que se llamaban vitrales, pero se los imaginó. Como no había nada que tapara las ventanas, Niño vio la negrura del interior y ahí, con asombro, se percató de que estaba parada una mujer. Era alguien delgada, alta, de cabello negro. Su mamá era todo lo contrario, bajita, pasada de peso y con el cabello castaño, adornado con algunas canas que la vida de campo y los corajes provocados por sus hijos y marido le sacaban a diario. La visión de la dama que estaba de espaldas, sola y alejada de todo, asustó a Primitivo, así que dio algunos pasos hacia atrás con toda la intención de regresar por donde había llegado. Sin embargo, unos alaridos tremendos y estridentes lo paralizaron. Se trataba de aquella mujer. Se puso a chillar y su vestimenta blanca permitía ver que también se retorcía de manera antinatural, de forma espantosa. Cerca de donde el niño estaba había un pirul cuyo tronco viejo y sus raíces abultadas formaban un pequeño hueco, así que Primitivo se metió ahí y se tapó la cabeza. Desde donde estaba, por un pequeño agujero entre la madera, observó que la mujer caminaba de un lado a otro. Iba y venía, pero aullaba y lloraba, pero también se apretaba el cuerpo ella sola. Entonces el pequeño se fijó en algo muy extraño. Todos sus movimientos no eran normales. No parecía caminar, más bien como que andaba flotando por el lugar. Y obviamente eso le causó mucho miedo a Primitivo. Esperó a que la desconocida se moviera hacia la parte más profunda de aquella iglesia y se preparó para salir corriendo con el objetivo de regresar a su casa. No obstante, a los alaridos de la mujer se les unió una risa que Primitivo no puede describir de otro modo, más que como una risa diabólica. Era esa risa gutural distorsionada como la de algunos cantantes de metal. No parece la voz de un ser humano, sino la de un demonio. Aquella risa fue devorando los gritos de la mujer hasta que en el sitio solo quedaron esas carcajadas malignas o diabólicas, las cuales causaban una vibración intensa y hacían que algunas piedras se cayeran. Cada que un muro crujía, las risas parecían aumentar de volumen, como si el demonio tuviera la intención de reír hasta causar que el edificio entero se derrumbara. Todo eso lo soportó Primitivo por un lapso de más o menos 20 minutos, una eternidad, ya que cuando menos se lo esperaba, el área quedó en silencio y desde adentro de la iglesia salió otra vez una voz que lo llamó por su nombre. Primitivo. Si su percepción fue correcta, lo llamaron desde algún punto cercano a la puerta, y de inmediato en su cabeza surgió la idea de abrir aquellas enormes hojas de madera con remaches para meterse a ver quién lo llamaba. No obstante, después de lo que vio y escuchó, apartó ese descabellado pensamiento, se dio la vuelta y trató de alejarse tan rápido como pudo. Corrió con los brazos extendidos por si se le atravesaba una rama. Sin embargo, no fueron ramas lo que lo asustaron, sino un ruido horrendo que lo persiguió. En ese momento le pareció que la iglesia se empezó a derrumbar y las piedras de sus muros iban rondando atrás de él para aplastarlo. Por los 2 o 3 minutos que corrió sin mirar para atrás, luego ya casi sin respirar, se paró detrás de un pino y se asomó para ver si alguien venía detrás de él, pero nada. El solar se hallaba completamente vacío.
Primitivo se orientó poco a poco, volvió a su casa y les contó a sus papás lo que le había pasado, y ellos coincidieron en que no había ningunas ruinas en sus tierras. Pero de todos modos al día siguiente fueron a revisar. El papá del niño anduvo de un lado para otro buscando y no halló nada. Varias veces por la noche, Primitivo oyó la voz de una mujer que lo llamaba nuevamente, aunque nunca volvió a hacerle caso. Dejó de escucharla hasta que pasó de los 15 años y entonces reflexionó hasta concluir que a lo mejor aquella iglesia estaba maldita, hechizada o conjurada para atrapar al mal. Siendo un niño inocente, los demonios intentaron usarlo para liberarse, pero a lo mejor, por gracia divina, no cayó en sus engaños. Querida familia, que descanses. Ahí estaré en tus pesadillas. Esta historia la manda una seguidora. Ella solo me indica que le dicen Fanny y es originaria del bello estado de Colima. Me cuenta que trabaja como secretaria en un ministerio público y me comparte uno de los casos más intensos que ha tenido que gestionar junto con sus superiores. Como estuvo presente durante la toma de declaraciones, Fanny dice que los hechos comenzaron de la siguiente forma. Una pareja tuvo una niña llamada Renata. Las cosas iban bien entre el matrimonio. El padre era bastante trabajador y la madre mimaba con todo su corazón a la niña. Entonces, la tragedia llegó. La pequeña apenas tenía 3 años cuando un terrible accidente automovilístico sorprendió a la familia y puso su mundo de cabeza. Los embistió un camión de volteo. El papá de Renata murió de manera instantánea. Su mamá alcanzó a llegar al hospital, pero ahí también falleció. La niña sí fue ingresada, pero permaneció varios días en terapia intensiva. La operaron de un pie y cuidaron un golpe en su cabeza. Al final, con una fuerza de voluntad enorme, la pequeña sobrevivió, pero quedó sola. Los servicios sociales contactaron a los familiares más cercanos de Renata, y fue una tía la que aceptó recibirla en su casa cuando salió del hospital. Al principio la trataron con piedad y entendieron su tristeza. Sin embargo, demasiado pronto se cansaron de ver a Renata llorando y cojeando por todos lados. Comenzaron las burlas y los maltratos. La tía dejó de ser amable. El tío empezó a quejarse de los gastos y sus 2 primos buscaban cualquier pretexto para comenzar a molestarla y recordarle que era una niña huérfana. Bien o mal, Renata creció. En la escuela no le iba muy bien, no tenía amigos y apenas sacaba las calificaciones necesarias para conservar la beca que le había otorgado la escuela debido a lo difícil de su situación. Llorando un día sí y otro también, Renata llegó a los 12 años y pudo ingresar a la secundaria. Pasaba el menor tiempo posible en la casa de su tía, así que se inscribió a varios talleres, a las clases de deporte y hasta el de música. Con eso, solo iba al domicilio de sus familiares el tiempo que era sumamente necesario. Con el transcurrir de los días, la pequeña abandonó su imagen infantil y su cuerpo empezó a mostrar los cambios propios de la adolescencia. Se le abultó el pecho y las caderas, se le redujo la cintura y su semblante melancólico la dotó de una belleza muy especial. Entonces, una noche, mientras se estaba bañando, su tío se metió al baño. Aquí Fanny nos cuenta que le dolió mucho oír el testimonio de la muchacha, pero que en su experiencia fue el reflejo de las vivencias de muchas mujeres y jóvenes a lo largo del planeta. Pues sí, la tía andaba afuera y el tío aprovechó que su mujer llegaba tarde, así que abusó de Renata. La muchacha tenía 14 años y por más que lo intentó, no se pudo defender. Al terminar el asqueroso acto, el hombre la amenazó para que guardara silencio o él mismo la echaría a la calle. No es necesario describir el dolor, el asco y la desesperación que sintió la joven, pero en definitiva sufrió mucho. No pudo dormir y al día siguiente se dispuso a decirle todo a su tía. Sin embargo, la señora, en lugar de escucharla y atenderla, se enfureció y le ordenó que dejara de inventar mentiras asquerosas. Así como así quedó zanjado el tema. Afortunadamente, Renata no quedó embarazada. Sin embargo,
Unas noches después su tío se volvió a meter a su habitación y para no pasar por lo mismo otra vez, la muchacha se salió por la ventana y durmió afuera. Cada momento que pasaba dentro de aquel domicilio se volvía peor. De todas maneras, llegó a los 17 años. Su tío no paraba de buscarla y ella no dejaba de huir. Intentó varias veces de apoyarse en su tía, pero ella le exigió callarse y dejar de provocar a su marido. Para diciembre del 2003, Renata se alegró mucho porque en los primeros meses del siguiente año, al fin cumpliría 18 años y sería libre. Sin embargo, el destino le puso las cosas fáciles. Una tarde llegó a la casa, entró y vio que no había nadie. Se preparó algo de comer y mientras estaba lavando los trastes, alguien la agarró por detrás y empezó a besarle el cuello como un animal. Era su tío. Le dijo que por fin la tenía donde quería y que llevaba mucho deseando repetir aquellas cosas con ella. Le pasó las manos por todo el cuerpo y trató de la ropa. En ese instante entró su tía. Al ver aquello se le fue encima a Renata. El hombre cobarde levantó las manos y aseguró que la joven tuvo la culpa, que se lo había pedido. Estas frases forman parte de la historia de muchas mujeres, las cuales sufren el acoso de los varones y luego también la agresión de sus parejas. Pues el caso es que a Renata su tía la golpeó hasta que se cansó. Luego la mandó a su cuarto. La muchacha al llegar al Ministerio Público un tiempo después mencionó lo siguiente: creo que mi tía me pegó para desquitar el coraje de la traición, pues no podía hacerlo contra su esposo. En fin, golpes, gritos y peleas. Los primos de Renata también la repudiaron e insultaron. No obstante, durante la cena navideña, Renata vio la oportunidad de su vida. Los tíos andaban demasiado ocupados en sus cosas y ella se puso a preparar una maleta para salirse por la ventana y nunca regresar. Lamentablemente, a la tía se le ocurrió que sería la mesera de esa noche. La mandó a llamar y se sentó a esperar que le sirviera. Quería humillarla y pisotearla. Renata le sirvió ensalada y esperó a que terminaran para llevarles una crema de queso. Antes de llevarles el platillo, vio que debajo del fregadero había una caja de para ratas y sus manos se movieron por inercia. Le echó media cucharada a cada plato. Se los puso enfrente y los miró comer como cerdos. Su tío fue el primero que se sintió mal, después sus primos y al final su tía. Ahí los dejó y obviamente murieron todos. Entonces salió por la puerta principal y se alejó. ¿Dónde falló? ¿Por qué terminó en el Ministerio Público? Pues porque sus familiares se quedaron en la casa. Sus cuerpos se enfriaron sobre los platos de la cena a lo largo del 25 de diciembre. Para el 29, una peste insoportable empezó a salir de la casa. Los vecinos reportaron y los forenses fijaron la fecha de fallecimiento en Navidad. Al principio se habló de que la familia entera había pasado a mejor vida, pero luego la gente cayó en cuenta de que faltaba Renata y eso la convirtió en la principal sospechosa. Se hizo un retrato hablado de ella y fue detenida en una terminal de autobuses donde llevaba varios días durmiendo y pidiendo limosna, ya que no tenía dinero para pagar su boleto. Una vez que llevaron a la joven al Ministerio Público, ella decidió confesar y Fanny fue la encargada de redactar sus palabras. Debido a que todavía tenía 17 años y que una jueza fue la encargada de manejar su caso, fue enviada a un tutelar mientras cumplía la mayoría de edad. En los últimos archivos que manejó Fanny, notó que la muchacha se estaba portando bien y que las autoridades estaban contemplando la posibilidad de dejarla libre, aunque con la condición de acudir a firmas semanales y llevar terapia psicológica. Sin embargo, algunos familiares que apreciaban más a la tía que a Renata empezaron a presionar y a exigir una revisión del caso, y al final se determinó que la chica tenía que cumplir una condena formal. Por medio de otro juicio, le asignaron 15 años de prisión, cifra mínima por la que peleó una abogada especializada en casos como el de Renata, donde una joven se cansa del maltrato y comete un delito mayor, y vive llevando consigo el único recuerdo de una buena cena de Navidad. En cada episodio dejamos una pequeña señal. Si lograste terminar sano y salvo, déjame en los comentarios una piñata. Que descanses. Ahí estaré en tus pesadillas. Si tienes un bebé recién nacido y estás pensando en comprarle un peluche como compañero,
Deberías escuchar este relato antes de hacerlo. Déjame te cuento la historia de Carol, que no tuvo manera de anticipar que aquello que estaba por llevar a su casa guardaba un mal en su interior, uno que amenazaría al miembro más importante de su familia. Esto tuvo lugar en la Ciudad de México 3 meses después de que Carol diera a luz a su primera hija. La felicidad no la podían ocultar ni ella ni su esposo al sentir que sus días finalmente tendrían color con la llegada de un nuevo miembro. Vivían en un apartamento en un 5º piso, alejados de cualquier ruido molesto de la ciudad y los autos. El cuarto de la bebé estaba perfectamente decorado, pero Carol sentía que le faltaba algo. Había puesto incluso una cama enorme al lado de la cuna donde dormían ellos, por miedo a dejarla sola durante la noche. Y la habitación principal solo se usaba durante el día. Así llegó aquella tarde en que Carol salió para comprar cosas que necesitaba, dejando a su bebé al cuidado de su abuela. Terminó sus pendientes y caminó en búsqueda de algo que pudiera encajar en aquella habitación. Con el paso del día terminó en una tienda de segunda mano que le llamó la atención solo por una cosa que miró detrás del mostrador. Era un oso de peluche del tamaño de su hija. Entró para indagar sobre el precio y la mujer que la atendió le preguntó qué uso le daría, ya que era muy delicado por la tela y el material con que estaba cosido. Carol le dijo que solo decoraría el cuarto de su pequeña. Aquella mujer lo pensó un par de segundos y la miró de forma muy curiosa, para luego decirle, bien, pero debe tener mucho cuidado con este peluche. No lo apriete demasiado y manténgalo tan alejado como sea posible de su bebé. Tiene mucho polvo incrustado, tal vez le haga daño. Carol, aquello último, no lo entendió para nada. Lo ignoró porque en su mente no cabía la posibilidad de que el oso fuera a representar algún tipo de peligro. Así terminó comprando un peluche de segunda mano y se lo llevó a casa, contenta por haber llenado aquel vacío que sentía durante días. Desde el momento en que salió de la tienda, ignoró todas las advertencias de aquella señora, como si nunca se las hubieran dicho. Su esposo ignoró por completo la compra, pero su madre, la abuela, se percató de que algo no andaba bien y se lo hizo saber de inmediato, diciéndole, me da mala espina ese oso de peluche. Fue lo único que le dijo, pero Carol contestó que era inofensivo y que la cuna de la bebé se vería mucho mejor con él. Ante la terquedad de su hija, la madre no pudo hacer nada y decidió callarse, como era de esperarse. La primera que notó los cambios fue la abuela, quien llegaba todos los días a limpiar y hacer el aseo. La anciana le preguntó a Carol quién había movido el oso de peluche, porque ella lo había encontrado encima del closet y no dentro de la cuna donde se suponía debía estar. Carol imaginó que había sido su esposo quien lo colocó ahí, una respuesta que ni siquiera ella misma se creyó, pero no le iba a dar entrada a las creencias de que algo malo estaba dentro de su departamento, algo usado que quién sabe para qué habían utilizado. Así siguió ignorando por días el hecho de que el peluche aparecía en lugares completamente distintos. De hecho, una mañana despertaron y no lo encontraron. 2 noches después, apareció nuevamente en la cuna como si nada. Para ese entonces, Carol ya sentía que era momento de sacarlo de su casa, pues francamente las vibras que transmitía no eran del todo buenas. Decidió dejar pasar una noche más, pero ese también fue otro de sus errores. Mientras ella y su esposo dormían, el mal aprovechó el tiempo. Debían ser alrededor de las 2 de la madrugada, cuando Carol escuchó el llanto de su bebé. Sin embargo, fue su esposo quien le dijo, duerme, yo me encargo. Pero su esposo se encontró con que la pequeña no estaba dentro de la cuna, y el peluche tampoco se hallaba por ningún lado. Como era de esperarse, el sueño se le espantó al hombre inmediatamente y alertó a su esposa de lo que pasaba. Además, el llanto de la bebé tampoco se escuchaba, no hasta que encendieron las luces y la encontraron a centímetros de la puerta principal, en el piso boca arriba. El oso de peluche estaba a su lado como sosteniendo una de las pequeñas piernitas de la pequeña. Ambos corrieron y cargaron a su hija, pero se quedaron contemplando la escena. ¿Era capaz un simple oso de peluche de cargar a una bebé, sacarla de su cuna y arrastrarla hasta la puerta? Por sí solo, claro que no, pero un demonio, por supuesto que sí. Al siguiente día, Carol y su madre regresaron a la tienda de segunda mano, con el oso en mano. Querían encarar a la señora que se los vendió, pero ella ya no estaba. En su lugar, había otra empleada. Cuando le explicaron lo sucedido, aquella chica les dijo que ese peluche no se podía apretar ni mucho menos abrazar. Entonces Carol exigió una explicación.
a lo que la chica de forma bastante grosera le dijo: «El mal pocas veces nos da explicaciones, señora. Si no sabe nada sobre lo que está comprando, le aconsejo que no lo compre». Carol, entre asustada y enojada, nerviosa por lo que le había pasado la noche anterior, prefirió salir de esa tienda y dejar ahí a ese oso de peluche, y no regresar nunca más. Pero desde entonces, está completamente segura de que no volverá a comprar un oso de peluche de segunda mano. Para cerrar la noche con broche de oro, te voy a contar la historia de Roberto, quien trabajó como velador de un cementerio durante más de 15 años y solo quiere dejar testimonio de algo que cambió su vida. Para él fue impresionante todo lo que vio en aquel cementerio. Roberto ahora tiene 58 años. Nació en un pueblo pequeño del estado de Veracruz. Creció en una familia humilde donde tuvo que trabajar desde muy joven para poder ayudar en casa. A los 20 años se casó y formó su propia familia. Tuvo 3 hijos que ahora son adultos. Durante muchos años trabajó en diferentes oficios. Fue albañil, cargador en un mercado y ayudante en una tienda de abarrotes. Cuando tenía 32, le ofrecieron trabajo como velador en el cementerio municipal del pueblo. El puesto quedó disponible porque el señor que lo hacía antes simplemente renunció. A él no le importó que fuera de noche ni que estuviera solo. Necesitaba el empleo porque pagaban un poco mejor que en otros lados. Su esposa al principio no quiso que aceptara. Le dijo que trabajar en un cementerio no era buena idea, que podía pasarle algo malo o que se iba a enfermar de cualquier susto. Él le explicó que necesitaban ese dinero, que sus hijos estaban creciendo y los gastos aumentaban. Al final ella aceptó, aunque nunca le gustó esa decisión. El trabajo consistía en cuidar el cementerio durante la noche. Tenía que hacer rondas cada cierto tiempo para verificar que todo estuviera en orden. También debía de asegurarse de que nadie entrara después del horario permitido. Ese cementerio era muy grande. Había una capilla pequeña en el centro y un cuarto donde él pasaba la mayor parte del tiempo. Ese cuarto tenía una mesa, una silla y una cama angosta donde podía descansar si tenía sueño. Los primeros años fueron muy tranquilos. Él hacía sus rondas sin problemas. Caminaba entre las tumbas con su lámpara y revisaba que todo estuviera normal. Nunca sintió miedo. Nunca escuchó ruidos extraños ni vio nada fuera de lo común. Para él era simplemente un trabajo. Los muertos estaban muertos y no había nada que temer. Esa era su forma de pensar. Durante el día dormía en su casa y en la noche iba al cementerio. Su rutina era simple y nunca tuvo motivos para preocuparse. Cada mañana, cuando él llegaba, a su esposa le preguntaba si todo había estado bien. Él siempre le decía que sí, que era un trabajo aburrido donde no pasaba nada. Con el tiempo ella dejó de preguntar tanto porque siempre era la misma pregunta. A lo mejor era cierta preocupación. Sus hijos crecieron acostumbrados a que su padre trabajara de noche. Para ellos era normal. Algunos compañeros de la escuela les preguntaban si no le daba miedo trabajar ahí. Ellos respondían que no, que su padre era valiente y que los muertos ya no hacen nada. Pasaron 6 años sin ningún incidente. Él se sentía cómodo con su trabajo, conocía cada rincón del cementerio, sabía dónde estaban las tumbas más viejas y dónde enterraban a los difuntos recientes, conocía a las familias que visitaban seguido a sus muertos, pero también conocía a las tumbas a las cuales nadie visitaba nunca. Esas eran las que más tristeza le daban, ver que algunos muertos no tenían a nadie que los recordara. Sin embargo, todo cambió aquella noche de noviembre. Hacía un poco de frío, pero nada fuera de lo normal. Esa tarde habían enterrado a un señor mayor que murió de causas naturales. La familia hizo el velorio y el entierro. Cuando terminó la ceremonia, todos se fueron. Roberto hizo su ronda de las 9 de la noche como siempre. Caminó por todo el cementerio y todo estaba tranquilo, así que regresó a su cuarto. Entonces, algo le pasó. Roberto nos cuenta que se sintió exageradamente observado, tanto que salió a mirar hacia todos lados del cementerio porque, por primera vez, un escalofrío de terror le recorrió todo el cuerpo para alertarlo de algo. Era un aviso, una premonición o sentía que algo iba a suceder.
Sin saber qué hacer, decidió tomar su linterna y hacer otra ronda porque la tranquilidad ya lo había abandonado. Pero terminó encontrándose con algo perturbador. Al cruzar por una de las tumbas, vio a lo lejos 3 siluetas que parecían brillar. Se trataba de 2 niños acompañados y agarrados de las manos por una mujer que los llevaba quién sabe a dónde. Roberto los siguió cuidadosamente hasta que estos pasaron frente a la tumba del hombre que recién acababan de enterrar. Roberto nos dice que al acercarse un poco más, supo que se trataba de espíritus. Así los consideró al principio, pero pronto esa percepción cambió, ya que el hombre recién sepultado terminó saliendo desde el costado de su tumba, como si estuviera ahí escondido o agachado en una parte donde Roberto no pudo verlo. Curiosamente tenía el mismo aspecto que ellos, traslúcido y brilloso. Instantes después, los 4 emprendieron la marcha para irse. Roberto no sabe si fue la adrenalina del momento, pero les gritó: ¡Hey, hey, hey! Y solo la mujer volteó, y al mirarla, Roberto sintió que las fuerzas lo abandonaron. Cayó de rodillas y casi no podía hablar. La situación empeoró cuando la figura femenina flotó para regresar a él. A duras penas Roberto le preguntó qué era y qué hacía. Para ese momento, la vista se le iba nublando poco a poco, como si estuviera a punto de desmayarse. Fue ahí que la mujer le respondió: algunas almas no pueden descansar. Roberto, ten cuidado. Tal vez cuando tú mueras, nos termines acompañando. Después de eso se desplomó en el piso y despertó a la mañana siguiente con el dolor de cabeza por el golpe. Al contarle a su esposa lo sucedido, decidieron que lo mejor era que renunciara. Y eso fue lo que hizo. Buscaron ayuda espiritual y una señora muy sabia, una bruja de las buenas, le dijo a Roberto que las almas en pena son muy reales y le aconsejó tener cuidado porque si el espectro de una mujer podía sacar del descanso eterno a una persona y obligar a su alma a deambular, entonces era demasiado peligrosa. Eso es imposible. Tal vez era un demonio disfrazado de una mujer. Desde ese entonces y más en estas fechas, Roberto vive con miedo de que claramente algo paranormal nuevamente se le vuelva a aparecer. Dice que se ha mudado varias veces de casa, pero el miedo lo sigue persiguiendo. ¿Crees que Roberto haya visto a un ente, a la muerte o a un demonio? ¿O fueron las alucinaciones por el estrés? Alucinaciones antes de caer desmayado por la impresión de ver al fantasma del difunto recién enterrado. Déjamelo en los comentarios. Sin nada más que decirte, que descanses. Ahí estaré en tus pesadillas. Podrá haber muchos relatos de terror sobre casas embrujadas, pero ninguno como el caso de Elsa. Lo que vivió en su adolescencia la dejó marcada para siempre, y aunque cuenta que se arrepiente de haber sido tan imprudente en ese momento e ignorante, también confiesa que aquello le sirvió para darse cuenta de que el mal no solo se esconde muy bien, sino que a veces queda albergado en zonas que deberían quedarse aisladas, completamente solas y para siempre. Para aquel entonces, Elsa tenía solo 18 años y se acababa de graduar del bachillerato. Por su mente no pasaba la idea de asistir a una universidad, sino que pretendía esperar a que una tía de los Estados Unidos y sus padres reunieran el dinero para poderla mandar a traer, es decir, cruzarla a los Estados Unidos como inmigrante para buscar la oportunidad de tener una mejor vida. No solo era su meta, sino un sueño. En México no veía futuro para ella. Así que apostaría todo, a lo grande, rogándole a Dios cada noche para que eso se le diera, para que se le cumpliera. En el pueblo donde vivía, eran pocos los que pensaban en una vida más digna de lo que en aquel municipio se les pudiera ofrecer. Y por eso sentía que no encajaba ni entre sus excompañeros ni entre sus amigos. Ella pensaba diferente. De hecho, también era muy escéptica a las historias que precedía a su pueblo natal. Según los más ancianos, aseguraban que en algunas casas se escondían brujas y brujos que en su tiempo fueron nahuales que desataron una gran maldad y terror por todas las calles.
hasta que la gente comenzó a tomar justicia por propia mano y comenzaron con la caza de aquellos que practicaban la magia negra. Para eliminarlos, los quemaban en el monte y ahí dejaban sus cuerpos pudrirse hasta que aquellas personas partían de este mundo. Al ser muy joven, nuestra protagonista pensaba en ello como una simple superstición, pero no había chicos o chicas de su edad que quisieran creer en algo como eso. Claro que no, los chicos de ahora ya no creen en lo paranormal, pero pregúntale a tu abuelo. Él tendrá muchas historias que contarte, pero una cosa sí era cierta, y ni siquiera ella era capaz de ponerlo en duda. Se trataba de una supuesta casa embrujada que se hallaba en el monte, a unos pocos kilómetros de su pueblo. Elsa sabía perfectamente cómo llegar, y en vista de que pronto se iría de México para siempre, se preguntaba si no valía la pena hacer algo arriesgado antes de irse. Ella nunca se consideró una chica valiente ni mucho menos rebelde. En el colegio, era la que siempre estaba apartada, estudiando y leyendo. Ni siquiera hacía desorden para participar en actividades que conllevaban a algo de diversión y desobediencia. Era bastante sumisa y callada. No consideraba que podía llamar a alguien su amigo o amiga, por lo que sus pensamientos e ideas eran muy reservados. Recordó entonces que aquella casa embrujada contenía historias que a cualquiera le ponían los pelos de punta, como el caso de Mari, una niña de 12 años que se perdió en el monte y curiosamente encontró aquella casa embrujada, pero ella no lo sabía. No sabía nada de eso. Entró para pedir ayuda y lo que encontró fue el refugio de una bestia enorme, negra y peluda que la atacó y por poco la envía al otro mundo. El rostro de la pequeña quedó desfigurado, pero pudo hablar y detallar lo que sucedió en ese lugar. Para muchos fue una vil mentira para encubrir al verdadero responsable, pero otros afirmaban que en aquella casa se escondía un mal que debía permanecer quieto y encerrado, por lo que evitaban ir a toda costa y sobre todo provocarlo. Otro caso conocido en aquel pueblo era el de la señora Josefa, una mujer que a sus 60 años lo había perdido todo prácticamente. Sus hijos fueron víctimas de un conflicto con unos cárteles de la región y, como suele suceder, desaparecieron. Claramente fueron los criminales los que los eliminaron. Sus nietos tampoco se salvaron, porque fueron privados de su libertad repentinamente una mañana a la que iban a la escuela, y ya no regresaron jamás. Doña Josefa prácticamente ya no tenía razones para seguir viviendo, y entonces entró en aquella casa con la intención de encontrar el final de sus días, y así fue. Curiosamente, su cuerpo fue hallado en un rancho muy cerca del pueblo, pero en su humilde chocita dejó una nota donde especificaba que iría a la casa embrujada del supuesto nahual y que si leían esa carta era una clara señal de que ya no se encontraba entre los vivos. Pero muchos dudaban sobre si Dios la recibió en el paraíso por haber hecho lo que hizo. Eso nos lleva de regreso con Elsa, quien pensaba en todas esas historias que se contaban con mucha pasión, como si la gente se sintiera orgullosa de tener una casa embrujada albergando tanta maldad muy cerca de los inocentes. Según nos contó, no podía engañarse a sí misma. Quería entrar a la vivienda y sobrevivir por mera curiosidad, aunque el verdadero trasfondo de todo era que quería que todos la recordaran como una chica valiente al momento en que se fuera hacia los Estados Unidos. Si entraba y nada le pasaba, todos hablarían de ella por años, así como lo hacían con Mari y doña Josefa. Esa necesidad de querer ser vista por los demás antes de que su vida cambiara la llevó a tomar una decisión con la que cargaría hasta el final de sus días. Nos contó que lo pensó detenidamente y 5 noches después de andar con una incertidumbre en la cabeza, decidió que entraría a la casa embrujada del nahual y, según ella, saldría ilesa para decirles a todos: «Mírenme, a mí no me pasó nada, son puras patrañas lo que cuentan en el pueblo». Pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. Finalmente llegó aquella mañana en la que despertó con la decisión tomada. Ya no había manera de arrepentirse. El día transcurrió normalmente hasta que el reloj marcó la 1. A esa hora, con el sol a mitad del cielo,
emprendió su camino para adentrarse en el monte con la idea clara de que pasaría a la historia de su pueblo. Desafortunadamente, no fue de la manera en la que ella lo tenía planeado. Durante el camino hacia la casa, sintió cosas que consideró como un mal presagio y una gran advertencia de lo que se le vendría encima. Pero la juventud hizo que lo ignorara por completo. Entre esas cosas estaba la sensación de que alguien la observaba desde la oscuridad, desde detrás de los árboles o de los arbustos grandes que pasaba mientras iba caminando. De hecho, mientras más se acercaba a la casa, más miedo le daba. Porque claramente se sentía acosada y perseguida, pero al voltear hacia todos lados, no veía nada. Confesó también que al llegar, decidió mirar hacia atrás por última vez y le pareció ver el reflejo de una sombra escondiéndose detrás de un árbol. Ella no podía estar segura de si era su miedo o si en verdad había alguien ahí, pero eso no la detuvo y giró la manija de la casa embrujada para entrar y ver si aquellos rumores, historias y cuentos sobre ese lugar eran ciertos, o si todo tenía una explicación lógica para lo que sucedió tanto con Mari como con doña Josefa. Para sorpresa de Elsa, la casa estaba demasiado limpia. Por fuera parecía estar en ruinas, pero por dentro daba la impresión de que sí la habitaba alguien o algo. De hecho, solo le bastó adentrarse y apartarse un par de metros de la puerta para que ésta se cerrara por sí sola. Ante el miedo decidió regresar y confirmar si podía escapar, pero una voz la detuvo, una que fue tan inesperada como cautelosa y al mismo tiempo aterradora. No te preocupes, podrás salir de aquí. La voz era masculina y provenía desde el fondo, donde comenzaban las escaleras que conducían hacia el segundo piso, pues aquella casa era inmensa. Según Elsa, parecía una mansión en medio del monte, pero olvidada con el paso de los años. Al mirar al hombre que le habló, se encontró con que éste estaba vestido muy elegante, peinado hacia un lado y caminaba hacia ella con mucha elegancia. Eso, según nos contó, fue su manera de persuadirla a que no se fuera y que presenciara el verdadero terror. Sin darse cuenta, ya estaba en las manos del mal. Cuando aquel supuesto caballero se aproximó a ella, escuchó lo que parecía ser el rugido de una bestia que se acercaba, pero no sabía por dónde. Eso la aterró y aquel hombre le habló de nuevo para distraerla, pero en esa ocasión le dijo que no comprendía por qué estaba en la casa si no estaba perdida ni tenía intenciones de salir lastimada. Elsa le reveló que quería saber si ahí ocurrían cosas paranormales, a lo que el hombre le respondió: «Bueno, yo soy una víctima en todo esto, así como tú lo serás también si es que no te vas». Después de esas palabras llenas de misterio, el hombre explicó que él había fallecido en manos del espectro que habitaba en esa casa, es decir, era un fantasma, pero a diferencia de otros, su alma se quedó atrapada en la vivienda. Eso le confirmó a Elsa que estaba ante alguien que había muerto hacía quién sabe cuánto tiempo. Eso le originó muchas preguntas, sin embargo, no había tiempo para respuestas. Estaba corriendo peligro. Del pasillo a su derecha salió aquella bestia de la que todos hablaban, tal y como la describían. Era de pelaje negro, de más de 2 metros de altura, robusta y con colmillos que parecían del tamaño de un dedo. La miró con tanta rabia y odio que parecía hacer que sus ojos negros le brillaran aún más. Como era de esperarse, la bestia la atacó y sus garras fueron a parar en el estómago de Elsa. Tal impacto la dejó tendida en el piso, pegada a la puerta y con falta de aire. Con las pocas fuerzas que le quedaban, abrió la puerta para salir arrastrándose fuera de ahí. Lo último que recuerda de ese evento fue que cuando se alejó lo suficiente, giró la mirada y vio por última vez al hombre elegante antes de desmayarse. Elsa despertó en el hospital del pueblo sin saber quién la había llevado. Pero aquí viene lo curioso de este caso. Los doctores no le creyeron eso de que la criatura la atacó con sus garras, pues los golpes no le dejaron marcas de un ataque ni nada similar, sino que le dijeron que parecía como si se hubiese caído de las escaleras. No le quedó ni una cicatriz a pesar de que a ella aseguraba que después de aquel golpe
Su sangre manchaba el lugar por donde pasaba. Pero, ¿qué pasó? ¿Es posible que ella alucinara al momento de entrar a esa casa? Que tal vez subió por las escaleras al fondo, tropezó y sus recuerdos quedaron tan confusos que la hicieron afirmar que vio a la criatura de la que todos hablaban? No lo sabemos, pero una cosa sí es cierta. Todos comenzaron a hablar de Elsa en el pueblo. Pero no como ella quería. Se burlaban de ella y algunos más se espantaban cuando contaban su historia. Algunos llegaron a llamarla la loquita de la Elsa, pero también los rumores de la casa embrujada del Nahual aumentaron. Algunos llegaron a afirmar que todo el que moría ahí dentro, ahí se quedaba para siempre. Después de escuchar la versión de Elsa, ¿crees que eso sea cierto? ¿Que alucinó o que los mismos fantasmas que habitan esa casa embrujada jugaron con su mente?